Nada, que viva el rey y que es una persona vital, que tiene mucho que hacer, nos iguala a todos, que ha estado siempre al servicio de España, porque ir contra la monarquía o simplemente ponerla en tela de juicio es cuestionar nuestra propia biografía. Gracias al rey Juan Carlos I, hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola, ¿no? Debería de volver a nuestro país. Creemos que es el momento oportuno para trasladar lo que creo que es el sentir mayoritario de nuestro país. Que fue el garante de la democracia de nuestro país, que con sus errores ninguno de ellos puede ocultar un legado parecido al suyo. Todos los que le han criticado al rey Juan Carlos I en su papel de demócrata y de garantía de la democracia no le llegan a la suela del zapato para garantizar la democracia en nuestro país. Eso es lo que ha acreditado los papeles del 23 de febrero. Y por eso nosotros pensamos y seguimos pensando que merece que se le reconozca ese honor. Y por supuesto decimos y seguimos diciendo que si quiere, tiene todo el derecho de venir a esta tierra porque es su tierra, España. Ayer sucedieron dos cosas que son inusuales. La primera, que un dirigente político que lidera el primer partido de España, no es poca cosa, comunicó previamente a la zarzuela que iba a exponer en un tuit su deseo de que don Juan Carlos regresara, aprovechando el calor de la desclasificación de los papeles del 23F. Se lo comunicó a la zarzuela, hoy que iba a hacer la zarzuela sin darse por enterada, ¿no? Gracias por informarnos y diga usted lo que vea oportuno, solo faltaba, ¿no? Aquí cada uno dice lo que quiere. Y lo segundo que ocurrió, inusual, es que la Casa del Rey quiso que se supiera que don Juan Carlos ni está desterrado, ni está exiliado, ni está nada. O sea, que puede regresar cuando él quiera. La Casa del Rey no dijo que su aclaración fuera una respuesta o una réplica al tuit del señor Núñez Feijóo. Pero de no haber habido tuit del señor Núñez Feijóo, la Casa del Rey, parece obvio, ayer no habría dicho ni media palabra. El gobierno dijo a mí que me registren, no es mi competencia. Pero Feijóo sostiene que el gobierno tiene que tomar postura sobre esta cuestión, a favor o en contra del regreso de don Juan Carlos. El gobierno tiene que tomar postura y la zarzuela tiene que tomar postura también. Encontrarle lógica a la vida pública española se ha vuelto cada vez más difícil, hay que admitirlo. Tras el notable esfuerzo que hizo el PP a comienzos de esta semana para no caer en el juego del gobierno dando aire a los papeles del 23F, que como explicó a sus votantes era una ocurrencia cortina de humo con la que Sánchez pretendía colgarse la medalla de haber parado él el golpe, tras un esfuerzo tan notable por impedir que la sociedad dejara de hablar de los asuntos que de verdad importan, el DAO, los trenes, Marlaska, la debilidad extrema del gobierno corrupto e ineficiente, ayer fue el PP quien dio relevancia máxima a los papeles del 23F hasta el punto de basarse en ellos para pedir el regreso de don Juan Carlos. El rey padre no se fue de España por nada relativo al 23F, se fue por la Fundación Lucum y por la Fundación Zagacta, que no fueron errores o traspiés, fueron tapaderas para ocultar dinero en Suiza y eludir el pago de impuestos en España, y que salpicaron al rey Felipe por haber sido designado, sin él saberlo, como beneficiario de una fortuna oculta que tenía el padre. Pero don Juan Carlos no es víctima de su hijo, es víctima de sí mismo. Y solo la agilidad, la convicción y la determinación del hijo evitó que él también se viera arrastrado por la deriva suiza del padre. Si el rey padre quiere volver, pues que vuelva, pero que no enrede. Todavía andamos con la resaca de la desclasificación, en parte, solo en parte. Digo que andamos con la resaca de la desclasificación de los documentos del 23F y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ya ha pedido el regreso a España del rey emérito Juan Carlos de Borbón. Como si quien fue jefe de Estado durante 40 años se hubiera ido a vivir a cuerpo de jeque en Abu Dhabi por lo que hizo o dejó de hacer durante el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. ¿Todavía no se ha enterado el líder del principal partido de la oposición de que el rey Juan Carlos reside en Emiratos Árabes porque su hijo lo echó de España tras conocerse solo parte de los chanchullos que se trajo durante su reinado, cobrando comisiones aquí y allá y viviendo muy por encima de las posibilidades de todas nosotras? Juan Carlos de Borbón, señor Feijóo, ya vive prácticamente en Galicia, en Sanxenxo, una tierra que usted conoce bien, creo recordar. Viaja cuando le da la gana, va a donde le da la gana y se mueve y regatea por España y su costa todo lo que le da la gana. La parte de los documentos del 23F desclasificados por el Gobierno, por cierto con la furibunda crítica del PP, no tiene nada que ver con la huida del rey Juan Carlos a Abu Dhabi.
De hecho, ni siquiera estos papeles conocidos ahora eximen al emérito de las responsabilidades que tuviera en el golpe de Estado, sino que, como mucho, deja las mismas dudas de siempre. ¿Cuánto sabía el rey de lo que iba a pasar ese 23 de febrero y cuánto de responsabilidad tuvo en la confusión de los golpistas al cargar contra Adolfo Suárez, que estaba en la presidencia del gobierno? Los historiadores y el resto de papeles nos lo dirán, o no, porque algo nos dice aquí que siempre quedarán zonas oscuras sobre ese día. Emiratos Árabes, en cuya capital reside el emérito junto a su nieto Froilán, es un estado offshore al que Juan Carlos de Borbón llevó su opaca fortuna, sin que sepamos lo que tiene o deja de tener. El New York Times, por ejemplo, publicó en 2012 que el emérito tenía 2.300 millones de dólares, un dinero que si el rey volviera de Emiratos tendría que tributar en España. ¿Creen que el campechano, por muy campechano que sea, está dispuesto a volver a registrar en Madrid su residencia fiscal? ¿O es que Feijóo pretende que el emérito viva aquí de nuevo y mantenga su residencia fiscal en el estado offshore de sus amigos los jeques, sin conocerse la fortuna que tiene, la que viene de comisiones, regalos, propinas millonarias y otras sucias maniobras? Nosotras también queremos que el rey Juan Carlos vuelva a España, claro que sí, que tribute en Madrid por su fortuna, devuelva lo que se llevó por ser jefe de Estado y de paso que lo juzguen, como a usted o como a mí, si cometemos sus mismos delitos fiscales. Si el PP intenta blanquear, otra vez, al rey Juan Carlos, aprovechando que el gobierno desclasificó unos papeles que el PP no quería que se publicaran, si el PP busca eso, que lo diga y que diga por qué. La gente ya sabe demasiado como para creerse que la democracia en pañales en la que vivimos se la debemos a Juan Carlos y no a un pueblo que luchó por ella con mucho dolor y muchos muertos, a pesar, por cierto, de los antecesores del PP y de Vox, que entonces eran uno solo, como ahora. A ver, verificamos, el rey emérito Juan Carlos I no paga sus impuestos, no tiene el domicilio fiscal en España. Ahora mismo no, hemos dicho que es no residente. No residencia fiscal quiere decir que en principio no paga impuestos aquí, salvo por los rendimientos que obtenga en España. Él ahora mismo en España es un no residente y por lo tanto los no residentes no pagan la totalidad de los impuestos aquí por la renta que obtengan en el mundo. Ahora mismo no paga, insisto, salvo aquellos rendimientos, aquellas rentas que obtenga en España exclusivamente y lo hace como no residente. ¿Sería razonable pensar que Juan Carlos I está fuera de España porque le conviene para no pagar impuestos en el país del que es rey emérito? Hombre, yo no estoy en su mente y cuáles son las razones. Ahora bien, si yo fuera su asesor fiscal, le recomendaría que siguiera donde está, eso sin lugar a dudas, con lo cual es una muy buena razón, desde luego en su caso, para no residir en España. ¿Y por qué le recomendaría que esté donde está, que siga donde está? Por lo que acabo de responder en primer lugar, porque no estando en España, por ejemplo, no tiene que pagar el impuesto de la renta. Por ejemplo, no tiene que pagar el impuesto de patrimonio y el de grandes fortunas. Por ejemplo, no tiene que declarar en el modelo 720, que nosotros llamamos, que es algo así como decirle a la Agencia Tributaria Española cuál es la totalidad de los bienes que tiene en cualquier país del extranjero. Esto es desnudarse fiscalmente por completo. Es decir, estoy oyendo hablar de cuál puede ser la fortuna. Es muy fácil. Es decir, cuando sea residente tendrá la obligación de presentar un modelo, una información de dónde tiene toda la fortuna esta persona que reside en España. Si no reside en España, no tiene la obligación de presentar este modelo, como tampoco el impuesto de patrimonio, que es lo mismo, declarar todos los bienes que tiene en cualquier lugar del mundo, insisto, y pagar por ello. Por lo tanto, ya me dirá usted, Jesús, ya me dirás, si yo fuera su asesor fiscal, lo que le diría. Ojo, que importante, residente es un concepto que no es estar empadronado. Residente es vivir más de 183 días con un ánimo de permanencia. Más de 183 días dentro del año natural en España. Es decir, que venga una persona aquí de visita y que esté unos días no quiere decir que sea residente.
Por lo tanto, me ha parecido una idea extraordinaria y felicito al jefe de la Casa Real por lo que he oído. Es decir, que si quiere venir a vivir a España siendo un rey emérito, lo que tiene que hacer es residir con todas las consecuencias, también con las fiscales. Por eso tiene que constar que es residente fiscal en España. Ya. Le voy a hacer dos preguntas que ya anticipo. Le preguntaré en segundo lugar sobre testaferros. Pero la primera que le quiero hacer, yo voy a ser muy claro, muy conciso al hacerle la pregunta. Le pido en la medida de lo posible que usted, si quiere, sea también conciso. Vamos a ver, empezaron en su equipo a investigar lo que tenía que ver con el Palmarena. En Mallorca se encontraron con el pastel. ¿Usted cree que Urdangarín pagó el pato? A ver, yo aquí siempre que intervengo lo hago a título particular y no como inspector de Hacienda, ¿no? Me está hablando de un caso concreto del cual nunca me gusta hablar, pero siendo conciso y por la información que tengo, ya no por el tiempo que estuve allí, sino por la que he podido acaparar durante todo este tiempo, desde mi punto de vista, dándole respuesta concisa, le diría que no me cabe duda de que es así. ¿De que es así qué? De que es así, que pagó el pato, es lo que me has preguntado. Pero pagó el pato. Esa era la pregunta, ¿no? Sí. Urdangarín, esa es la respuesta que te doy. Urdangarín pagó el pato, ya. Y luego, a ver, cabría pensar que porque ayer teníamos aquí algún colaborador que decía, no, porque tuvieron que dejarle dinero cuando hizo aquel ajuste con Hacienda, ¿verdad? Aquella regularización. ¿Pudo ser que él recurriera a gente de su entorno para que pusieran ese dinero para no levantar la liebre de los movimientos de dinero que pueda hacer, de dinero que pueda tener por ahí oculto? Es decir, ¿cabe que haya figuras que hayan ejercido de interpuestas de testaferros para mover el dinero y no levantar la liebre sobre dónde tiene el dinero Juan Carlos I? La figura de los testaferros. Bueno, esto no es una opinión, esto es una realidad. Él regularizó precisamente su situación fiscal. Y una situación fiscal como consecuencia de una regularización extemporánea, sobrevenida, en la cual precisamente el tema estaba en que había unos testaferros que estaban realizando unos pagos y que la agencia tributaria o Hacienda, él mismo, consideró que eran suyos. Por lo tanto, la respuesta es clara. Es decir, se estaban utilizando unos testaferros para realizar unos pagos que eran suyos. Él los asumió, los admitió y, por lo tanto, presentó una regularización extemporánea, espontánea, y pongo espontánea entre comillas. Le sirvió para que eso no fuera delito. La consecuencia de ser residente fiscal en España ahora mismo, en este momento, supone que todos los pagos que él tenga que realizar en su nueva vida en España tiene que justificar de dónde sale y los tiene que asumir como propios. Por lo tanto, si tiene un elevado tren de vida, él tendrá que presentar una declaración de renta todos los años acorde con este alto nivel de vida, justificando de dónde salen, cuál es la fuente por la que puede mantener este alto nivel de vida. Si el rey emérito está dispuesto a hacer ese ejercicio de transparencia, pues hace bien en venir a España. Si no está dispuesto a hacer ese ejercicio de transparencia, el rey de España o cualquier persona que esté en su lugar, haría bien en no venir a España. Por lo tanto, no es una cosa de sentimental de estar en España, no estar en España porque soy el rey emérito. Es una cuestión también de números, que desde luego él tendrá que pensar. Cabe pensar, cuando dice lo de haría bien, lo dice si fuera su asesor fiscal. Pensando en como ciudadano español, supongo que le avergüenza como ciudadano español. Supongo que le avergüenza como ciudadano español que el rey emérito de España esté en Emiratos Árabes Unidos y no pague sus impuestos aquí, ¿no? Naturalmente, y si fuera su inspector de Hacienda, pues tendría que estar muy atento a cuál es la realidad de las declaraciones que se presente. Él y cualquier persona. Esto es muy habitual en muchas personas con una alta capacidad de pago. Es decir, el engañar con la residencia fiscal, en vivir ficticiamente como un no localizado o o figurar como residente en un país de baja fiscalidad, como el mismo país donde reside, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, estos son muchos de los consejos que se le dan a las grandes fortunas, ¿eh? No residas en lugares donde su administración tributaria es seria y te pueden hacer pagar por tu alto nivel de vida. Todo el juicio político que pueda tener creo que no me corresponde a mí. Como ciudadano lo tengo y de manera muy clara, ¿no?
Pero bueno, yo lo que hago es informar de lo que supone ser residente y no residente y de que olvidemos todo tipo de sentimentalismo. Aquí me parece claro que en una situación como esta el elemento fiscal es fundamental, absolutamente fundamental. Y desde luego a él le puede cambiar completamente, ¿no? Raúl Burillo. En primer lugar, porque tiene que decir dónde tiene el dinero y cuánto dinero tiene. Donde lo tenga, en cualquier lugar del mundo. Modelo 720. Impuesto de patrimonio, exactamente igual. Declararlo. Renta mundial, lo que se llama patrimonio mundial. Tiene que declarar todo, no lo que tiene en España. Raúl Burillo, inspector de Hacienda.